Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, el día de hoy estuvimos conversando con Juan Pablo sobre un tema que a todos nos interesa, con preguntas que creemos que ustedes se harían y nosotros también nos hacemos y espero que puedan disfrutar del programa. Hola, mi nombre es Salvador Bustamante, estudiante de los últimos años de secundaria. Él es Juan Pablo Torres Muñiz, director de Saro, y hoy hablaremos sobre persona, personalidad, respeto y dignidad. Nosotros, como Saro, entre mis compañeros, hemos formulado algunas preguntas que nos parece que el público le gustaría saber. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre estos cuatro términos? Claro, hay una estrecha relación entre persona, personalidad, eso es bastante lógico, pero también luego entre respeto y responsabilidad. Como lo hemos dicho en algún otro de estos vídeos, la palabra persona proviene de personae, término que refería a las máscaras que utilizaban los actores en la Grecia antigua para hacer escuchar sus voces, las cuales resonaban detrás de la máscara. Y dicho, el término personae refiere a personare, para sonar, ¿no? De manera que a través de la evolución del término, a través, por cierto, de la filosofía escolástica y del cristianismo, al margen de que sea uno o no creyente, ese es el tránsito que lleva la evolución del término, entendemos que la persona es una construcción racional que desarrolla, por cierto, el hombre, el humano, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en general de nosotros, hablamos de personas humanas. Bueno, entonces, esta construcción, la persona, contiene, o mejor dicho, nos permite a nosotros hacer escuchar nuestra voz dentro de una determinada sociedad organizada. Y eso es la persona. Y la persona está compuesta de distintas voces, es decir, de distintas personalidades. Pues uno mismo puede ser, por ejemplo, en su hogar un anfitrión muy amable, puede ser a la vez un peleador de artes marciales mixtas muy fiero y puede ser también un padre muy amoroso y un amigo muy leal, ¿no? Ahora, hay tantas personas, o mejor dicho, uno mismo, cada uno de nosotros comprende en sí tantas personas como sociedades organizadas integra. Eso quiere decir que yo puedo ser eh, la persona, Juan Pablo Torres, presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio de su hijo. Entonces, en esa sociedad yo soy esa persona. Puedo ser también integrante de un club de lectura, y esa es otra persona. Puedo ser también, por ejemplo, persona pública, en el sentido de que Juan Pablo Torres, marca registrada y demás, podría ser el nombre incluso de un negocio o de una marca. Bien, esa es la persona. Entonces, la persona es una construcción racional desarrollada por los hombres para vivir en sociedades organizadas. Muy bien. Y las personalidades, como hemos visto, son de alguna forma las variantes, o más bien las distintas variedades de personas que nosotros comprendemos. Y cuando uno de nosotros es capaz de conciliar o de desarrollarse en su variedad de personalidades, o más bien como distintas personas ante distintas sociedades de manera congruente, coherente, pues estamos hablando de que somos personas íntegras, porque logramos integrar esa variedad. Bueno, eso por una parte. Y luego tenemos el asunto de la responsabilidad y del respeto, ¿no? Cuando hablamos, empezaré hablando de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es la capacidad o la competencia que tiene alguien de responder ante determinada carga ante la sociedad. Entonces, alguien es responsable en la medida en que puede asumir las consecuencias racionales
bueno, las consecuencias en general, racionales o no, de sus actos, de sus decisiones, de sus pronunciamientos, de su voz, etcétera, y gestionarlos. Entonces no basta decir, sí, fui yo el que rompió la maceta o fui yo el que rompió la ventana. No, o sea, eso, quien hace eso no es una persona responsable, es una persona culpable, que admite culpa. ¿Ya? Una persona responsable es la persona que admite la culpa, asume la responsabilidad y por tanto actúa racionalmente en gestión, en reparación, por ejemplo, de los daños provocados, o para desarrollar el proyecto al cual se ha comprometido. En suma, en el sentido que requiere su toma de responsabilidad con la sociedad. Ahí conviene, por ejemplo, aclarar que la culpa es un afecto, es una emoción que funciona, lo hemos dicho en los foros varias veces, como una especie de alarma, de alarma de incendio, ¿no? Suena la alarma y no te dice exactamente en qué sector del edificio se desarrolló el incendio, solo te está diciendo hay un incendio. La Algo anda culpa, mal. ¿cómo? Claro, que algo anda mal. Que algo anda mal. ¿Y qué es eso que anda mal? Lo has dicho muy bien, porque es muy sencilla la expresión, pero es cierto, es algo anda mal. ¿Qué significa? Algo de lo que has hecho ha generado consecuencias no deseadas. Algo anda, va mal. Entonces, uno mismo tiene que preguntarse, pues, ¿dónde? En qué punto se generó o por qué se generó esta serie de efectos indeseados, ¿no? Pero para hacer eso, para reconocer en la realidad qué pasó, uno ya no puede actuar con culpa. Porque esa alarma, exactamente como una alarma de incendios, no te va a dejar escuchar bien otras voces, no te va a permitir atender debidamente la realidad, te va a estorbar. Entonces, la culpa, una vez cumple su función de alertarte, debe ser desconectada, dejada de lado, para que procedamos con razón. La culpa nos lleva, nos invita, nos traslada, nos enfrenta a los hechos para hacernos responsables. ¿Bien? Bueno, y entonces, si tenemos que una persona responsable es la que asume compromisos para actuar coherentemente, de manera racional, con determinados objetivos en ese sentido, pues entonces una persona merece respeto en la medida en que los demás reconocen esa responsabilidad. Entonces, la sociedad de la cual yo formo parte como persona es una sociedad que al observar mi conducta reconoce mi capacidad y mi competencia de asumir responsabilidades y me lo reconocen. Entonces, el respeto siempre es una atribución, procede del otro. Y tenemos su en vez, ¿no? ¿Y cómo demuestro yo que merezco respeto? ¿No? Muy bien, eso se llama esa capacidad de demostrarlo, no solo de sentirlo y de declararlo, decir yo merezco respeto, ¿no? Gritar yo merezco respeto no implica que alguien merezca respeto. La capacidad de demostrarlo, exigiendo por tanto un trato adecuado, es la dignidad. Y se demuestra obrando, es decir, actuando en una actividad en beneficio de la sociedad, y por tanto la sociedad, pues al ser beneficiaria de lo que yo estoy haciendo, me reconoce un valor a lo que hago, ¿ya? Y yo a cambio tengo una retribución, y esa retribución es el reconocimiento, pero también puede ser dinero, también puede ser un salario pagado en especie, y entonces estamos hablando de trabajo. Y de ahí la expresión de el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo es el... Claro. Muy bien. Esa es más o menos, digamos, la forma más práctica de relacionar estos términos. Ya, entonces, hay personas dentro de una sociedad que no merecen respeto, que no merecen dignidad. Qué interesante la pregunta, ¿no? Mayor el respeto que merece alguien en la medida en que demuestra, ¿no?, mayores competencias para asumir responsabilidades. Y cuantas menos responsabilidades sea capaz de asumir alguien, pues menos respeto merece. Ahora bien, en última instancia, el sujeto
más irresponsable, bueno, casi, ¿ya? Más irresponsable que pueda haber dentro de una escala de supervivencia, será responsable de sí mismo, de su integridad corpórea. Entonces, si ya se está haciendo cargo de sí mismo para sobrevivir, digo, pues hay una cuota de respeto que merece. Y qué interesante esto, porque resulta que si es capaz de sobrevivir o lucha por sobrevivir, merece el respeto básico que corresponde a cualquier hombre en cuanto a criatura viviente, racional, con un sistema nervioso complejo, ¿no? Y de ahí la escala para arriba, ¿no? Qué interesante esta pregunta. Y otra pregunta que sí viene a colación es, dijiste que nosotros como personas tenemos varias personalidades que le integran. Entonces, cada una de esas personalidades tiene una dignidad distinta o todas la comparten o cómo funciona esto. Qué interesante, ¿no? Nosotros podemos decir, por ejemplo, de alguien, es un digno presidente del club, pero probablemente podemos decir de ese mismo sujeto que es un esposo indigno, ¿no? O Claro. podríamos decir, es un extraordinario jugador de fútbol, tiene toda la dignidad que corresponde al puesto de capitán y centro delantero. Y a la vez decir de él, sabes que no es digno de confianza, no le prestes ese dinero porque no suele pagar sus deudas. Creo que a través de este ejemplo voy respondiendo a la cuestión. Sin embargo, Sí, hay que aclarar que es más común que hablemos del respeto a alguien en cuanto persona íntegra, como dijimos hace un momento. Entonces vemos en qué medida esa persona es capaz de demostrar, que sea digna pues, de confianza, en las distintas responsabilidades que asume. Entonces, si alguien asume más responsabilidades de mayor peso, más respetable es. Es lógico, si te das cuenta, que una persona de mayor edad sea más respetable, pues tiene más compromisos con la sociedad. Trabajador, padre, abuelo, tío, consejero, amigo de más gente, sin contar con que trabaja o trabajó, ¿no? Y por tanto pertenece a un gremio y es conocido por más personas, pues ha conocido a más gente a lo largo de los años. Cuidado con eso, ¿no? sí. Y otra cosa, hablando de lo que son las personalidades, estas personalidades, o sea, como padre, como esposo, o sea, ¿tú te las construyes o es la sociedad la que se encarga de dártelas? Qué interesante. De verdad que me han armado una batería Sí, bien curiosa de con- preguntas. Muy bien. Es lógico que haya una persona por cada sociedad que uno integra. Y lo lógico es que uno se integra, es reconocido como parte de una sociedad, por ejemplo, desde el momento en que nace en un país. Y por tanto se adapta a la realidad que le es planteada. ¿Ya? Ahora bien, eso significa que la personalidad que uno construye, porque cada uno construye su personalidad, ¿ya? Cada uno desarrolla en integridad su persona, ¿ya? Lo hace pues a través de una serie de condiciones corpóreas de sí mismo, psicológicas y afectivas, y también racionales. Y en ese plano, en el terreno de la racionalidad, en el plano racional, pues lógicamente tiene que hacerlo de acuerdo a las normas que el sistema normativo de su comunidad le plantea a priori o en principio. Y la pregunta es, ¿siempre tiene que someterse a ellas? No, debe adaptarse. Y la adaptación no es sumisión. Como conversamos justamente en uno de los sí, foros justo pasados. O sea, previamente. la adaptación es la capacidad de generar sistemas racionales que le permitan al sujeto lidiar con la realidad en las nuevas condiciones que le son impuestas o a las que se enfrenta. Entonces, uno se adapta de esa manera. Y también es verdad que uno puede conducirse llevando las normas, el marco normativo en el que uno se ha criado, pongámoslo así, empujándolas y transformándolas finalmente.
Un ejemplo de que eso pasa, y con más frecuencia de lo que se estima, es en el ámbito tecnológico. O sea, por ejemplo, cada vez es necesario normar más posibles delitos, por ejemplo, ¿no? Porque gracias a que se pueden hacer transacciones vía electrónica, pues hay que ampliar la realidad y por tanto ampliar el marco normativo. Eso significa que los responsables de, de la invención de estos sistemas de transacciones han obligado a la comunidad a ampliar su marco de normas. Y eso es gestión de la libertad, ¿no? La libertad es la administración, perdón, el gobierno, eso es gobierno, mejor dicho. El gobierno es la administración de la libertad. Eso es el gobierno. Por eso se dice que un gobierno central, por ejemplo, lo que hace es disponer pautas, normas, un sistema para administrar la libertad de los individuos que forman parte del conjunto. Uno mismo se gobierna en la medida en que reconoce sus limitaciones y oportunidades, capacidades, falencias, fortalezas y acciona con ese conocimiento contra los límites que se le plantean. Y ahí vamos a otro concepto que está directamente relacionado, que es el de libertad, ¿no? La libertad es la fuerza con la que uno opera con y contra la libertad de otros. La libertad es el ejercicio de una dialéctica, necesariamente. Vaya, qué interesante. Con esto concluyen brevemente las preguntas que hemos formulado. No sé si tendrías algún comentario final para hacer. No, bueno, primero agradecer al equipo las preguntas y espero de veras que sean del mayor provecho posible para quienes nos están viendo ahora. Bueno, eso y cursar la invitación, ¿no, Salvador? A que nos sigan, a que se integren a Saro, a que nos acompañen a través de las redes sociales y que nos esperen en un próximo vídeo de Sin Azúcar. Correcto. Muy bien, entonces nos vemos, cuídense mucho, muchas gracias Salvador y seguimos trabajando. Igualmente, aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muy bien, chao, chao. Chao.